Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de News este martes 19 de agosto y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de los dos números de hoy. Y es un número fuerte este. Es el 10% de las acciones de Intel, el mayor fabricante de microchips de los Estados Unidos. Y ese 10% del paquete accionario es lo que está evaluando quedarse el gobierno de los Estados Unidos. Sí, Estados Unidos discutiendo seriamente la posibilidad de quedarse con el 10% de las acciones de una de las principales empresas del país. Parece una copia del modelo chino, pero lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Con qué tiene que ver esto? Dos cuestiones. Por un lado, el sector de microchips es estratégico en términos económicos, pero además geopolíticos, sin dudas. Porque toda la tecnología civil y militar requiere de microchips. Por lo tanto, Estados Unidos dice, yo como potencia necesito producir mis propios microchips. Eso llevó al gobierno de Joe Biden a impulsar una ley que se conoció como la CHIPS Act, la ley de los microchips, que establecía subsidios para las empresas productoras en Estados Unidos. Intel fue una de las que más recibió. Y además, restricciones a la venta de esta tecnología hacia China, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo hoy Donald Trump? Ok, nosotros pusimos más de 10.000 millones, nosotros digo el Estado Federal, pusimos más de 10.000 millones de dólares en subvenciones para Intel. ¿Por qué no reclamar que eso sea devuelto a los Estados Unidos en forma de acciones? Que no tenga que pagar la deuda a Intel, sino que tenga que entregar el 10% de las acciones a el gobierno federal. Sería una política disruptiva que marcaría cómo con Trump, lejos de ir hacia un orden súper hiperliberal como creían algunos, se va a un esquema económico donde el Estado tiene una intervención fuerte en la economía de esta forma, regulando el mercado a través de los aranceles, como lo vimos con Donald Trump y toda su política arancelaria, y también de esta forma protegiendo y quedándose con sectores estratégicos o con una parte de sectores estratégicos. Es una decisión que todavía no está tomada, pero que es por lo menos muy, pero muy interesante y disruptiva. Pasamos al segundo número del día. 3,7 billones de pesos argentinos. Estamos hablando de un poquito menos de algo así como 2.000 millones justamente de dólares, que son los que ha absorbido el Tesoro Nacional, el gobierno de Javier Milei, a través de la emisión de letras. ¿Qué son las letras? Bueno, son distintas formas o un mecanismo justamente de emisión de deuda en pesos, que lo que hace es capturar pesos que puedan estar circulando en la economía. Claro, viene habiendo un problema en la Argentina ligado a todos los excesos de emisión monetaria que hubo en la parte final del gobierno anterior. Producto de esos excesos de emisión monetaria y de pesos, muchos de esos estaban contenidos en el Banco Central a través de sistemas de deuda de corto plazo, es decir, vencimientos donde el gobierno o el Banco Central emitía deuda para que los bancos la compraran, pero en un plazo de 24 horas, de una semana, dependiendo del tipo de endeudamiento y de esquema. El Banco Central tenía que justamente devolver esa plata, y para evitar que vaya toda a la calle y haya una hiperinflación, recapturarla, pero aumentando la tasa de interés, pagando intereses y además volviendo a ofrecer nuevas letras con más interés que antes, lo cual iba generando una bola de dinero que se acumulaba. Bueno, mucho de ello ha ido siendo desactivado en los últimos tiempos, pero hay una parte que todavía sigue dando vueltas y que obliga al gobierno a ir tomando estas medidas con un objetivo, que es, por un lado, evitar que esos pesos vayan al dólar, porque el gobierno quiere llegar a las elecciones de septiembre y de octubre con el dólar controlado, pero además evitar que haya una nueva espiral inflacionaria por el exceso de pesos en la economía. Pasamos ahora a las caras de este martes. Primera cara del día. Alvin Halsey es el titular del Comando Sur de los Estados Unidos, el comando o el segmento de la Fuerza Armada estadounidense que opera y controla lo que ocurre en el hemisferio justamente occidental, o sea, básicamente en
el continente americano, que tiene especial presencia en América Latina, y va a estar el comandante Halsey visitando la Argentina en las próximas horas. El argumento es la presencia en la cumbre de defensa sudamericana que se está organizando conjuntamente en la Argentina, pero con la participación de Estados Unidos como coorganizador, que es la segunda vez en los últimos años que se realiza esta cumbre en la Argentina. La última vez había sido en 2018, en ese momento gobierno de Mauricio Macri. Señales obvias y evidentes del alineamiento político y de defensa que hay hoy por parte de la Argentina y del gobierno de Milei hacia el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, pero además importante porque va a significar la segunda visita de Halsey en lo que va este 2025. Digo, señales claras de cómo Argentina se convirtió en el principal interlocutor que tiene hoy Estados Unidos en América del Sur. Veamos lo que publicaba la Embajada de la Argentina. La Embajada de Estados Unidos en la Argentina. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos regresa a Argentina para una conferencia de seguridad. Importante también que el eje central de esta cumbre, de esta conferencia de seguridad, va a ser hablar de la amenaza del narcotráfico y del crimen organizado en la región. Es decir, podríamos decir, mensaje para Nicolás Maduro. No solo el Comando Sur está desplegando una parte de su flota sobre el Caribe Sur, muy cerquita de las costas venezolanas, sino que además se está organizando esta cumbre de seguridad que tiene como eje cómo pensar para combatir a los carteles de la droga desde las Fuerzas Armadas regionales y desde un trabajo conjunto. Maduro tiene razones verdaderamente para estar preocupado. Segunda cara del día. Flavio Dino es uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil, uno de los 11 magistrados supremos que es responsable de un fallo de la máxima corte del país que es bastante polémico, que establece que la justicia brasileña y las autoridades brasileñas no tienen por qué acatar leyes extranjeras en el territorio nacional. Claro, esto tiene que ver con las sanciones que ha ido aplicando el gobierno de Donald Trump, específicamente contra Alexandre de Moraes, compañero de Flavio Dino en el Supremo Tribunal Federal, que es quien encarceló a Bolsonaro y quien lidera toda la ofensiva contra el bolsonarismo. Y lo que establece Flavio Dino es, bueno, no tienen por qué aplicar, por ejemplo, los bancos brasileños, respetar las sanciones que establecen que hay que congelar los activos de Moraes, que no se puede comerciar ni tener ningún tipo de relación económica con el juez de Moraes. ¿Por qué esto genera preocupación? Porque lo que muchos dicen es, cuidado, porque en rigor, acá el riesgo es que esto termine afectando a los bancos brasileños que pueden ser sancionados por los bancos estadounidenses por no permitirles acatar lo que estableció la justicia de Estados Unidos. Es de alguna forma, una maraña legal donde se combina la justicia estadounidense con la justicia brasileña y se combina la política estadounidense con la política brasileña, que no sabemos bien hasta dónde puede llegar. Podemos ver el comunicado que publicaba el Supremo Tribunal Federal, justamente informando acerca de esta medida que justamente fue publicada, insisto, por el Supremo Tribunal Federal, con la firma de Flavio Dino, que es ministro de la Corte y además había sido ministro de Justicia al comienzo de este tercer mandato de Luis Ignacio Lula da Silva. Un conflicto entre Brasil y Estados Unidos que no deja de escalar.